este video te voy a mostrar una guía de preguntas y respuestas que te pueden hacer en una entrevista para React.js, pero que sea una entrevista avanzada. Y esto puede ser para perfiles de mid a senior. Vamos a comenzar sin paja, sin relleno. Vamos directo al asunto. Primera pregunta: ¿qué son los Synthetic Events en React.js? La respuesta, o una posible respuesta, una aclaración es que las respuestas aquí son sugeridas. No tienes que memorizarlas, sino más bien comprender la esencia detrás de ellas y tú las puedes decir con tus propias palabras. Pero básicamente, regresando a la pregunta, ¿qué son los Synthetic Events en React.js? Una posible respuesta es que son un wrapper o una manera de englobar el manejo de eventos en React.js que englobe a toda la funcionalidad de los navegadores, porque cada navegador puede tener una implementación distinta a los eventos. Pues bien, los Synthetic Events es un wrapper que nos permite despreocuparnos de eso cuando estamos programando y poder utilizar los eventos de manera uniforme y general, que va a funcionar para todos los navegadores. Básicamente es eso. Siguiente pregunta es: ¿cómo haces validaciones a los React props? Una posible respuesta a ello es usar prop types en caso de que utilices JavaScript nada más, o por medio de TypeScript. Mi recomendación es que uses TypeScript porque tiene muchas ventajas. Una de ellas es tal cual tener la validación de los prop types si lo aplicas de manera adecuada. ¿Qué es el Virtual DOM? Si tú eres un desarrollador de React que ya tienes tiempo trabajando, es muy importante que conozcas cómo funciona por dentro, por lo menos de manera general, y eso involucra el Virtual DOM. Una posible respuesta a esta pregunta es que el Virtual DOM es una versión virtual, como su nombre lo dice, del DOM real del navegador, pero es una versión que está siendo manejada por JavaScript, y React internamente puede utilizar el Virtual DOM para hacer actualizaciones. Y tiene internamente un algoritmo en el cual va a comprobar las diferencias entre el DOM real del navegador y el Virtual DOM que tenemos en React o en JavaScript. Y por medio de ver esas diferencias solo va a actualizar la parte que cambió, nada más. Un posible cambio o algo que puede desencadenar un cambio en el Virtual DOM es cuando se actualiza una variable de estado. Entonces, cuando se actualiza una variable de estado, el Virtual DOM se actualiza. Cuando se actualiza el Virtual DOM, se compara con el DOM real y se llega a cuáles son las diferencias, y eso lo se actualiza esa parte. Básicamente, a grosso modo, eso es como funciona, y es por esto que React tiene un alto performance. No es el mejor del mercado de todas las herramientas frontend, pero tiene un performance decente. Y es por eso también que la mayor parte de los casos está bien que se hagan re-renders en tu aplicación. Por ejemplo, si tú tienes un componente tipo, si tienes un formulario y lo manejas el formulario de manera controlada por React, esto es con variables de estado, actualizas los valores de los inputs. Cada vez que tú cambias un input se va a hacer un re-render. Realmente no pasa nada en términos de performance en la mayoría de los casos, pero cada caso es diferente y se tiene que analizar. Pero básicamente hacer re-renders o varios re-renders en React.js no pasa nada porque tenemos esta utilidad del Virtual DOM y React se encarga de que no haya problemas de performance. Vamos a la siguiente pregunta: ¿qué son los portales en React.js? Esa es una pregunta muy interesante. La respuesta es: un portal es parte de la API de React y lo que nos permite hacer es renderizar un componente hijo, pero en una parte diferente de la jerarquía de componentes. Como tú sabes, React renderiza un árbol de componentes y tú tienes un componente A, y si ese componente A renderiza un componente hijo, tienen que estar ligados necesariamente. Los portales nos permiten renderizar un componente hijo en otra parte del árbol de componentes. Y un caso de uso de ejemplo es los modales. Cuando tú tienes un modal, cuando le das clic a un botón y te abre un modal nuevo, ese modal puede estar hecho con un portal. Tú puedes tener el código del componente del modal en una parte independiente del árbol de componentes, no necesariamente debajo del componente donde está este button. Ese es un ejemplo de caso de uso. ¿Qué es Context API en React.js? Esto es básico. Es parte de la API nativa de React.js y lo que nos permite hacer es tener una comunicación directa entre diferentes componentes sin necesariamente tener que pasar props en todos ellos. Un caso de uso de context es para un manejo de estado global de una aplicación. Esto es que diferentes componentes puedan acceder al estado sin necesariamente tener que pasárselos por props. Básicamente esto es lo que se usa en React Context. ¿Cómo cachas errores para evitar que se rompa la app? En esos momentos cuando estás creando un componente, tienes código JavaScript y te sale un type error. Y en producción, tu página se queda todo en blanco porque hay un error. O en tu desarrollo local te aparece una ventana emergente con color rojo y te dice que hubo un error en tal línea de código. ¿Cómo evitas que la app crashee o colapse? La respuesta a esto es que puedes usar el ciclo component did catch
que es parte nativa de React.js. De momento se puede utilizar solo en componentes de tipo clase, pero básicamente este ciclo de vida lo que nos hace es, al momento en que va a caer un error, tú puedes controlar ese error y mostrar una UI en consecuencia. Por ejemplo, si tienes una aplicación en React.js que consume una API y tú esperas que ese response tenga una estructura y tú intentas acceder a esa estructura, pero esa estructura cambia y tu código no ha sido cambiado, no ha sido actualizado, es posible que tengas un type error. Normalmente, si no tienes ningún catch, eso va a hacer que tu aplicación crashe. Pues si tienes component catch, tú puedes tener el control de mostrar un mensaje o cambiar la UI para dar feedback del mensaje de error. Ese es un ejemplo de cómo usarlo. Sin embargo, en un futuro es posible, se está trabajando que podamos usar este component catch sin clases. Como te digo, ahorita solo se puede en clases al momento de grabar este video, pero en un futuro podrás usarlo con hooks. Así que si tú ves este video en el futuro, es posible que ya esté la implementación con hooks. Por cierto, si te está gustando todo esto, te invito a que te suscribas. Dale click aquí en suscribirte porque yo estoy compartiendo este tipo de videos que ningún otro canal hace en este momento. Vas a tener información que en ningún otro lado vas a tener. Si te está gustando, suscríbete. Y vamos a la siguiente pregunta. Vamos a empezar con temas de Redux. ¿Qué es Redux en React.js? Vamos a la respuesta. Redux básicamente es una biblioteca que nos facilita la utilización de la arquitectura o patrón Flux o una versión de la arquitectura Flux. Pero en este caso lo hacemos en React.js y esa utilidad nos permite implementar esta arquitectura o patrón por medio de hooks o custom hooks. Básicamente eso es Redux. ¿Por qué Redux es usado en React.js o en qué escenarios tú usarías Redux? Bueno, la respuesta o una posible respuesta a ello es porque hay veces en las que tenemos aplicaciones muy grandes que tienen, por ejemplo, muchas páginas, muchas vistas, muchos subcomponentes y hay dependencia de estado entre diferentes partes de la aplicación. Por ejemplo, la página de login puede necesitar información de otra página distinta, de dashboard o viceversa. La página de dashboard necesita información del usuario. ¿Y dónde guardas la información del estado del usuario? En otra parte de la aplicación. Por lo tanto, esta solución lo que nos hace es tener un estado global como única fuente de la verdad de todos nuestros componentes. Por lo que todos los componentes, sin importar en qué parte de la jerarquía estén, pueden acceder a ese estado global directamente, sin tener que pasar todo por props. Pero como te digo, se usa más en componentes en aplicaciones que sean grandes. En aplicaciones más pequeñas, que tienen solo 2 o 3 páginas, realmente no es tan necesario porque Redux tiene un costo. Y su costo es la complejidad inherente que tiene con él. Es una arquitectura o un patrón. Tienes que crear diferentes elementos de esa arquitectura. Es algo complejo de utilizar, por lo que realmente te recomiendo que utilices Redux únicamente cuando sean aplicaciones muy grandes. Muy bien, siguiente pregunta es, ¿qué es Dispatch en React Redux? Dispatch es una utilidad que realmente es una función que lo que hace es desencadenar una acción que esto va a hacer que se actualice el estado global de la aplicación. Básicamente es una parte de la arquitectura o del patrón de Redux o Flux, porque Redux está basado en Flux. Flux es una arquitectura independiente, pero Redux es una implementación de esta arquitectura, pero con elementos o de una manera más simplificada, podemos decir. Pues bien, Dispatch es una parte de toda esa estructura. Siguiente pregunta es, ¿qué es un thunk en React Redux? Un thunk es una utilidad que es independiente de Redux, lo puedes instalar de manera independiente y lo que nos facilita es hacer acciones asíncronas. Como te dije antes, Redux es parte de una arquitectura y esa arquitectura tiene diferentes elementos. Uno de esos elementos, el primero, de hecho, es unas acciones. Las acciones indican o describen qué es lo que se va a hacer en el estado global. Pues hay ocasiones en las que tú necesitas hacer acciones asíncronas, como por ejemplo consumir una API o cosas por el estilo. En esos momentos, Thunk es una manera muy buena o fácil, o más bien que facilita hacer ese tipo de operaciones. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver temas de performance. ¿Qué es lazy loading en React.js? Lazy loading es una manera de cargar código de un componente hasta que realmente va a ser necesario utilizarlo. Y esto es, como te digo, parte para mejorar el performance, o es una posible manera de mejorar el performance. Por ejemplo, si tú tienes un componente muy grande que hace muchas llamadas a la API al cargarse,
o hacer muchas operaciones, hacer suscripciones, muchas cosas, puede ser conveniente que tú cargues ese componente en el navegador solo hasta que realmente lo vas a necesitar. Es por eso que se utiliza y existen ese tipo de soluciones. Aunque en la versión nueva de React parece que esto va a ser un poco diferente. Sin embargo, la mayor parte del código actual de React es posible que encuentres este tipo de soluciones, por lo que es bueno que lo sigas teniendo en tu conocimiento. Siguiente pregunta es, ¿qué es code splitting y para qué es usado? Code splitting es parte también de manejar el performance o mejorar el performance de una aplicación. Y esto consiste en separar el código transpilado en sus componentes o de la aplicación en React y cargarlas en el navegador hasta que realmente va a ser necesario. Está relacionado con lazy loading. Pero básicamente eso es code splitting. Siguiente pregunta es, ¿qué es memoization y cómo se usa en React.js? Esto es una técnica de performance también que consiste en poder guardar en una memoria tipo caché en JavaScript, o en este caso en React, que al final es JavaScript. Y lo que podemos memorizar son funciones, resultados de cálculos complejos, tal vez esté sonando el use callback y el hook use memo. También puedes guardar componentes con react.memo o memo, que es diferente al hook use memo, son diferentes, pero memo lo que nos permite hacer es evitar re-renders de un componente a menos que sus props cambien realmente. Es para evitar re-renders innecesarios. Te dije antes que React se encarga que haya un buen performance, pero hay ocasiones en las que tú necesitas revisar si en tus componentes, en tu implementación, no es tan compleja, o si es muy compleja y empiezas a ver issues de performance, tal vez tú necesitas hacer esto. Son algunos ejemplos de memoization, pero básicamente eso es. Siguiente pregunta. Una app de React está tardando en cargar. ¿Cómo investigas el problema? Así de en vivo. Esta es una pregunta que te pueden hacer también en una entrevista de System Design o de arquitectura en React.js. ¿Qué harías para investigar esto? No sabes nada, es una aplicación que no conoces ni el código tampoco lo conoces. Lo ves en el navegador, entras en la app y tarda mucho en cargar. ¿Cómo lo puedes solucionar? Hay múltiples estrategias y esto podría ser un video independiente de ese tema, pero una posible respuesta a esto es que puedes revisar desde los archivos CSS y JavaScript que cargan en el navegador. Puede que desde ella haya un problema, puede que no esté en caché, o puede que estén en un servidor muy lejano a donde estás cargando la aplicación, en una zona distinta. Desde ahí puede ser ese tipo de análisis hasta el análisis en el código fuente. En el código fuente tú ya puedes ver, por ejemplo, cuando se hace un request al backend, si usa servicios, si consume una API, puede que ahí también se tarde tiempo, puede que ese backend esté congestionado, que ya a veces se les recibe muchos requests y tarda mucho en responder. Otra posible manera de analizar es ver los re-renders y ver si hay un re-render por ahí que se está tardando mucho, lo que está afectando. Todo esto, como te fijas, se relaciona con las preguntas anteriores sobre lazy loading, sobre code splitting, memoization. Básicamente puedes utilizar todas esas estrategias. Pero como te digo, esto se puede dar en un video independiente sobre System Design, porque es una posible pregunta que te hagan en ese tipo de entrevistas. Es algo muy interesante realmente. Siguiente pregunta es, ¿cómo mezclarías dos proyectos independientes de React.js? Te explico. Tienes un repositorio de GitHub de una aplicación de React y por otra parte tienes otro repositorio independiente. Son apps independientes, pero que pueden funcionar en conjunto. ¿Cómo lo harías para unificarlas en una sola aplicación? Bueno, una posible respuesta a esto es que puedes incluir un proyecto dentro del otro, creando o adaptando ese proyecto como un módulo instalable de npm, de tal manera que tú puedas hacer un npm install my project, básicamente como instalarías una biblioteca de UI. Eso tú también lo puedes hacer, pero con aplicaciones. Esa puede ser una posible manera de crear una dependencia de desarrollo e instalarla como un npm. O puedes usar microfrontend, que es bueno, la siguiente pregunta es sobre eso, pero básicamente puedes usar microfrontend. Y aquí el entrevistador te puede decir ¿qué es microfrontend? Bueno, microfrontend es un tipo de arquitectura frontend que nos propone separar una aplicación frontend en subaplicaciones independientes y que se puedan comunicar entre ellas. Esto básicamente es cómo funciona el microservices en el backend. Un microservice puedes tener una API que consiste en diferentes subservicios
que son independientes, que puedes hacer deploy independiente de ellos. Pueden estar hechos en tecnologías independientes. En el caso de frontend, tú puedes tener una aplicación en React, otra en Angular, otra en Vue. Pueden que sean todas en la misma tecnología, eso es independiente, a la arquitectura no le va a importar. Esa es una de las ventajas. Tener deploys independientes es otra de las ventajas. Tú puedes hacer deploy de una subaplicación de manera independiente de todo lo demás. Esa podría ser otra manera o otra posible respuesta complementaria que es microfrontend. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué son los design principles? Esto es sobre software y es independiente de React, pero se puede prestar a una entrevista. Los principios de software son una guía o propuesta que nos ayudan a crear software con buenas prácticas. Esto es, que nos ayuda a tener un software que pueda ser mantenido de una mejor manera, que pueda ser también mejor leído para nosotros los humanos. Unos ejemplos de ellos son Solid, Dry, Yekni, Kiss, y hay muchos otros principios, pero básicamente esos son los principios de software. ¿Se pueden aplicar los patrones de diseño en React.js? La respuesta es sí, ¿no? Puedes aplicar patrones de diseño tradicionales, y con tradicionales me refiero a los patrones creacionales, estructurales o de comportamiento. Los puedes aplicar en JavaScript Vanilla con sus propias maneras, porque JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje orientado a prototipos. Pero sí puedes crear esas adaptaciones. Sin embargo, en React.js puedes aplicar patrones que son propios de React. Por ejemplo, un iHorder Component, un Render Props o un Custom Hooks es una manera de aplicar patrones. No son patrones tradicionales, pero al final son otro tipo de patrones avanzados, pero en React.js. Esto parece una posible respuesta. ¿Qué es Solid y cómo lo aplicas en React.js? Bueno, Solid es, como te dije antes, principios de diseño de software, pero en este caso son 5. Y como tenemos aquí son S de Single Responsibility o de Open Close, de Scope Substitution y de Interface Aggregation, de Dependency Injection. Y si puedes aplicar la mayor parte de estos principios en React.js, es más fácil cuando usas TypeScript. Pero básicamente esa puede ser una respuesta. ¿Qué es el principio Dry? El principio Dry es Don't Repeat Yourself. Lo que nos promueve este principio o sugiere es evitar la duplicidad de código y hacer abstracciones. Eso se complementa mucho con React, porque con React creamos componentes reutilizables. Entonces imagínate crear múltiples veces un componente button, tener botón A, botón B, botón C, para que le cambie los estilos o el contenido. Eso realmente no sería óptimo, no sería mantenible. Creamos componentes que sean reutilizables y eso es como lo podemos aplicar en React. ¿Qué es Render Props? Render Props es un patrón en React.js que lo que nos permite hacer es invertir la responsabilidad de renderizado o incluso también convertir lógica en componentes de React. Y la manera en que funciona es pasarle un prop que se llama render. Y por lo común este prop es una función de JavaScript. Y esta función por lo común recibe por parámetro variables de estado del componente. Pero básicamente esta es una técnica, es un patrón de React.js. ¿Qué es un hook y para qué sirve? Un hook es un iHorder Component y es otro patrón de React.js. Y lo que nos permite hacer es reutilizar lógica entre componentes. La manera en que funciona es que un hook es una función de JavaScript que recibe por parámetro un componente. Y esa función va a retornar un nuevo componente, pero con la lógica inyectada. Básicamente ese es un hook. ¿Qué es un custom hook y para qué sirve? Bueno, un custom hook también es un patrón, pero es aplicando los hooks de React. Y sirve para lo mismo, para reutilizar lógica entre componentes. Un custom hook puede utilizar internamente otros hooks de React, lo que lo hace más práctico todavía. Y bueno, obviamente se utilizan en componentes funcionales. Esa es otra posible respuesta. ¿Qué es props drilling y cómo lo resuelves en React? Bueno, esto es un antipatrón que lo que nos hace es tener componentes en React que tienes un árbol de componentes en el que estás poniendo props y props y props únicamente con el fin de que el último componente los reciba y los utilice. Eso no es óptimo y es un antipatrón, y la manera en que lo puedes resolver es con composición o con manejo de estado global con Redux o Context. ¿Cómo haces pruebas automatizadas en el frontend con React? Una posible respuesta a esto es: puedes usar herramientas de testing como Jest o React Testing Library, puedes usar Unit Testing, Integration Testing y End-to-End Testing, también puedes utilizar Cypress, pero básicamente sí es como haces testing automatizado en React.js. ¿Qué es TDD? TDD es Test Driven Development y es una técnica de desarrollo que se basa en ciclos de desarrollo que tienen 3 fases. La primera fase es un test que falle, se le conoce como red.
La segunda fase es hacer lo mínimo necesario para que ese test pase, y se le llama green porque ya pasa el test. Y la última fase es refactor y ves si puedes aplicar clean code o aplicar otras mejoras en el código. Pero básicamente eso es test driven development y es una técnica, digamos, avanzada. ¿Qué es un mock ingest? Un mock ingest es una función que funciona, valga la redundancia, como un stop y un spy a la vez, y es utilizado para hacer testing automatizado en este caso en JavaScript en general. Pero es cuando hay dependencias en el código. Tú puedes tener una función que depende de otra función. Tú puedes hacer que esa segunda función sea un mock para que sea una manera aislada de testear la función que quieres testear de manera independiente. Y esta pregunta es repetida. Y esta es repetida. ¿Cómo probarías un componente que consume una API? Una manera en la que podrías testear un componente que consume una API es haciendo un mock de fetch o de Axios o de la función o de la utilidad o dependencia que se encargue de consumir la API. O la otra manera es CodeMock Service Worker para un integration test. ¿Qué considerarías que sería un buen test en una app de React? Bueno, un buen test yo recomiendo, propongo o considero que consiste en que estás probando el comportamiento de tu componente o de tu app y no estás probando detalles de implementación. Por ejemplo, un detalle de implementación es si tienes variables de estado, si tienes una función, si tienes una estructura del dump, un ID, una clase. Esos son detalles. Más bien tienes que testear el comportamiento. Si el usuario, qué ve en la UI, qué le da clic, qué es lo que escribe, qué eventos hace. Eso es más orientado al comportamiento. Y ya. Básicamente esas son las preguntas y respuestas para una entrevista avanzada en React.js. Si te ha gustado todo este contenido, te invito a que te suscribas al canal porque sigo publicando constantemente contenidos como estos. Y si tienes alguna pregunta o duda, déjalas en el comentario y nos vemos en el siguiente video.